Consulta esta tabla que muestra los puntos de fusión y de ebullición de diversas sustancias. ¿En qué estado se halla el etanol cuando está a menos 3 grados centígrados y cuando está a 100 grados centígrados? Nos preguntan sobre el etanol. El etanol vemos en la tabla que tiene un punto de fusión de menos 114 grados centígrados y un punto de ebullición de 78 grados centígrados. Es decir, nos hacemos una tabla, aquí los 0 grados centígrados, 50, 100, 150 grados centígrados y aquí en negativo, menos 50 grados centígrados, menos 100, menos 150 grados centígrados. El punto de fusión, la temperatura de fusión del etanol es de menos 114. Es decir, que por debajo de menos 114 grados centígrados el etanol es sólido. Entre 114 y 78 grados centígrados el etanol es líquido. Y por encima de los 78 grados centígrados el etanol está en estado gaseoso. Nos preguntan cuando está a menos 3 grados centígrados. Menos 3 grados centígrados está aquí. 0, menos 3 grados centígrados. Luego el etanol está en estado líquido. Nos pregunta también cuando está a 100 grados centígrados. Cuando está a 100 grados centígrados, es decir, aquí, vemos que el etanol está en estado gaseoso. Nos preguntan sobre el estado del mercurio cuando está a menos 50 grados centígrados, a 10 grados centígrados y a 200 grados centígrados. El mercurio tiene una temperatura de fusión de menos 39 grados centígrados y una temperatura de ebullición de 357 grados centígrados. Es decir, aquí está el 0, menos 100, menos 200 grados centígrados. La temperatura de fusión es de menos 39. Luego, por aquí, por debajo de esa temperatura, el mercurio es sólido. La temperatura de ebullición es de 357 grados centígrados. Luego, entre menos 39 grados centígrados y 357 grados centígrados, el mercurio es líquido. Y por encima de esos 357 grados centígrados, el mercurio está en estado gaseoso. Nos preguntan cuando está a menos 50 grados centígrados. Aquí está el menos 50, luego está en estado sólido. Nos preguntan cuando está a menos 10 grados centígrados. Menos 10 grados centígrados está aquí. Luego, el mercurio a menos 10 grados centígrados está en estado líquido. Y nos pregunta cuando está a 200 grados centígrados. A 200 grados centígrados está aquí. Luego el mercurio a 200 grados centígrados también está en estado líquido. Nos preguntan por último en qué estado se encuentra la sustancia de la tabla a temperatura ambiente. Vamos a tomar como temperatura ambiente 20 grados centígrados. Aquí tenemos todas las sustancias, oxígeno, etanol, sodio, azufre, hierro y mercurio. Y vamos a por el oxígeno. El oxígeno tiene una temperatura de fusión de menos 219 grados centígrados. Por debajo de esa temperatura el oxígeno es sólido. Entre menos 219 y menos 183 el oxígeno es líquido y por encima de menos 183 el oxígeno es gaseoso. Si nos preguntan a temperatura ambiente estará por aquí, luego el oxígeno está en estado gaseoso. Vamos a por el etanol. El etanol tiene una temperatura de fusión de menos 114 y una temperatura de ebullición de 78 grados centígrados. A temperatura ambiente, que estará por aquí, el etanol está en estado líquido. El sodio tiene una temperatura de fusión, pasa de sólido a líquido, de 98 grados centígrados y una temperatura de ebullición de 885 grados centígrados. Luego a temperatura ambiente, que será por debajo de esos 98 grados centígrados, 20 grados centígrados, el sodio está en estado sólido. Vamos a por el azufre. El azufre
tiene una temperatura de fusión de 113 grados centígrados y una temperatura de ebullición de 445 grados centígrados. Luego, a temperatura ambiente, 20 grados centígrados, estará en estado sólido. El hierro. El hierro tiene una temperatura de fusión de 1540 grados centígrados y una temperatura de ebullición de 2900 grados centígrados. Luego, a temperatura ambiente, 20 grados centígrados, el hierro está en estado sólido. Y por último, el mercurio, que tiene una temperatura de fusión de menos 39 grados centígrados y una temperatura de ebullición de 357 grados centígrados. Menos 39, 357. Luego, a temperatura ambiente, el mercurio está en estado líquido.